Un punto importante que nosotros debemos tener en cuenta es que la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece que fuera de Dios cuando leen la Biblia. Pero Dios se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabra, de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran escribientes de Dios. No era su pluma. Hay una diferencia. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones. Por eso encontramos en la Biblia expresiones que cualquiera pudiese decir que no son expresiones de Dios o no parece que fuese Dios el que hablara, sino que es el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. Así entonces la mente divina es fundida en el hombre. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y con la voluntad humanas. De ese modo entonces las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. En una ocasión Dios mismo habló y escribió las palabras exactas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que son composición divina, no humana. Los encontramos en Éxodo 20, los versículos del 1 al 17. También los encontramos en el capítulo 31 y el versículo 18. Al igual que en Deuteronomio 10, del 4 al 5. Los mandamientos no son los que están en el catecismo católico. Los mandamientos son los que están en los textos que acabo de decir. Porque los del catecismo católico son mentirosos. Son invenciones del hombre, son invenciones del papado, mas no vienen de Dios. Por eso miremos los mandamientos que son de Dios, allí en Éxodo 20 del 1 al 17. Pero aún estos tuvieron que ser expresados dentro de los límites del lenguaje humano. Por lo tanto, la Biblia entonces es la verdad divina, que es expresada en el idioma humano. Imaginémonos tratando de enseñar física, por ejemplo, cuántica, a un bebé. Esta es la clase de dificultad que Dios enfrenta entonces en sus intentos de comunicar las verdades divinas a la humanidad pecaminosa y que es limitada. Son entonces nuestras limitaciones lo que registra lo que el Señor nos comunica. Por lo tanto, existe un paralelo entre el Jesús encarnado y la Biblia. Jesús es Dios y hombre combinados, lo divino y lo humano hecho uno solo. De modo que la Biblia es lo divino y lo humano combinado. Como se dijo de Cristo en alguna oportunidad, también se puede afirmar de la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan 1:14. Esta combinación divino-humana hace entonces que la Biblia sea única entre toda la literatura y el libro que nosotros debemos leer, que debemos escudriñar y que no lo podemos tener guardado en una biblioteca, sino que debe ser de nuestro diario vivir. Busquemos las Escrituras y escudriñémoslas para que encontremos a nuestro Dios Salvador. Que el Señor les bendiga.